Ya. Entonces, de nuevo, vamos a, ¿cierto? Esa es la secuencia X con la que estamos trabajando en el ejemplo en pizarra. Esa es la secuencia Y con la que estamos trabajando del ejemplo en pizarra. Y antes de calcular la correlación, sabemos de que acá para X tenemos el 0 y acá para Y tenemos el 0. Entonces uno al graficar tiene que tener el cuidado de definirlo de esa forma. Si este es 0, este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces, por eso cuando uno grafica, lo grafica teniendo ese cuidado. Entonces podríamos hacer una figura, ¿cierto? Ese sería X, y podríamos hacerlo subplot 3, 1, 1. Tenemos X, ¿cierto? Tenemos Y, ¿qué fue eso? Y fíjense que están alineados acá. Entonces, ahora, noten lo siguiente. Cuando nosotros calculamos la correlación cruzada entre X e Y, el vector resultante es un vector de 21. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tengo una secuencia de 11 y otra secuencia de 11. Tengo que alinearlos desde acá, ¿cierto? Cuando no hay solapamiento tenemos 0. Cuando hay el primer solapamiento es distinto de 0, ¿cierto? Las secuencias empiezan a solaparse y después llega un momento en que ya no se solapan más, termina y queda siempre 0. Entonces MATLAB me entrega solamente un resultado de una secuencia donde desde que existe solapamiento hasta que termina el solapamiento. ¿Ya? Como alguna de estas señales, fíjense, es 0 aquí al principio y 0 al final, van a haber algunos elementos de ese vector que también van a ser 0, porque va a quedar 0 multiplicado por algo. ¿Ya? Entonces los primeros elementos de acá debiesen ser 0, porque tengo 0 por 0 o 0 por algo, y después al final también debiese ser 0, porque tengo 0 por otra cosa. ¿Ok? Entonces, el comando que calcula la correlación cruzada es xcore y ahí está. Y habíamos dicho, ¿cierto?, el cálculo que hicimos en pizarra, que este debiese ser mi 0. Si ese es mi 0, tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Entonces, para poder graficarlo correctamente, debiese graficar desde menos 10 hasta 10. ¿Cierto? Ahí tengo los 21 elementos porque incluyo el 0. ¿Sí? Entonces, graficamos la misma figura. Vamos a ir del menos 10 hasta el 10. Y ese es el resultado de la correlación cruzada entre ambas señales. Como les digo, ahora no nos está dando ninguna información más que cuánto se parece a una señal. Pero es súper difícil de extraerlo acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que la calculamos. Ya que estamos grabando, vamos a seguir el tiro aquí. Entonces, ¿dónde está esto? Ese es el resumen, ¿ya? Esa es la tablita que construimos. Ese es el caso de más 1 y menos 1. Y haciendo lo mismo, encontramos, ¿cierto?, que esta es la secuencia. Acá está el 0. Uno lo puede hacer a mano, simplemente lo que hice yo fue calcularlo en MATLAB. Como ya sabía dónde estaba el 0, copiar la ristra de valores. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente para que tengan claro de que el cálculo con la convolución la convolución y la correlación es súper parecido. Y de hecho están relacionados de esta forma. La correlación entre dos secuencias es igual a la convolución entre una secuencia y un espejo de la otra. ¿Ya? Fíjense que acuérdense que la convolución involucraba hacer un espejo y después desplazar. La convolución implica eso, la correlación no. Entonces por eso hago que esta señal sea un espejo, cosa que cuando calcule la convolución y haga el espejo quede la misma señal original. ¿Sí? Eso sí es evidente, pero por lo menos para mí lo es. ¿Ok? Pero no sé si me entiendes. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la convolución? Teníamos que hacer un espejo y después desplazar de menos infinito a más infinito. ¿Sí? La correlación no. Fíjense que lo calculamos en pizarra. Es la misma señal y solamente las voy desfasando. Entonces, para calcular la correlación a partir de la convolución, lo que yo hago primero acá es tomar el espejo de la señal, ¿cierto? Cosa que cuando ya calcule la convolución y haga el espejo, tenga exactamente la misma señal desfasándose. Y no la versión espejo de la señal. ¿Ok? Espero que sea un poquito más evidente. Entonces, veamos el ejemplo de radar. Entonces,
cuál era la ecuación, pero es que llegaron más tarde. Este es el problema, ¿ya? El problema es que tengo una señal digital que yo transmito a un objetivo, ¿ya? Y si la señal se refleja en algo, lo que yo voy a recibir va a ser una versión retardada de la señal, acá, atenuada por un factor alfa y además con ruido aditivo. ¿Ok? Entonces, si es que hay objetivo, si no hay objetivo, solamente voy a tener ruido, porque la señal no va a rebotar en nada y nunca voy a recibir más que el ruido ambiental. ¿Ok? Sin objetivo. Y créanme que esto es súper importante porque parte de toda la teoría que se ocupa en muchas cosas hoy en día, como las comunicaciones digitales, partió de un problema como este. Que querían saber con un radar si es que venía un misil o no venía un misil. Al problema tan simple como eso. Y de hecho existen cantidades que uno define y hasta el día de hoy se llama, por ejemplo, probabilidad de falsa alarma. Y se llama probabilidad de falsa alarma porque era la falsa alarma de que un misil no viniera. ¿Okay? Cuando yo digo viene un misil, pero en realidad no venía, es una falsa alarma. Entonces decía arranquen y todos arrancaban y no venía nada. Y lo otro es la probabilidad de detección, que es cuando viene un misil, y si, yo digo que viene un misil y sí viene un misil. Entonces yo tengo que maximizar mi probabilidad de detección porque me interesa saber cuándo viene un misil, ¿cierto? Y minimizar la otra, o por lo menos mantenerla acotada. Y eso es un problema complejo y bueno, eso se llama teoría de detección. ¿Ya? Es complicado, pero pudiese hacerse... el problema es que te necesitarías, no sé, quizás hay sensores de distancia en ultrasónica que hacen precisamente eso, tiran un pulso ultrasónico y después lo miden y calculan la distancia. Entonces ya existe el dispositivo, algo que se pudiese hacer, quizás echarlo a andar o ponerlo, digamos, arriba de una plataforma. Piensa que el proyecto tiene que ser algo chiquitito, ¿ya? Porque va a tener 2 semanas, si quieren empezar a trabajar ahora está bien. Pero sí, se puede hacer, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y por último, si el proyecto es más cototo, yo sé que más adelante ustedes tienen, no sé, cursos de proyecto electrónico. Bueno, todo esto está quedando grabado, pero lo podemos hablar después. ¿Ya? Que si no voy a drenar mi batería sin hacer nada. Entonces, asumimos de que tengo una señal que vamos a generar como una señal de audio. ¿Ya? Y de hecho tengo acá parte del código listo para no tener que estar, para alcanzar a hacerlo en este rato que nos queda. Que es parte del código que ustedes ya conocen, ¿cierto? Lo copié simplemente del certamen, que a propósito voy a tener entre hoy día y mañana. ¿Cierto? Esto es lo mismo, ¿cierto? Llamo al grabador de audio, reviso cuando estoy grabando, grabo 5 segundos y después extraigo la señal. ¿Ya? Fíjese que estoy además sacando la frecuencia de muestreo de la señal. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a cambiarlo hasta 5 segundos, a 3 segundos, perdón. ¿Ok? Entonces generamos yo creo que no voy a poder grabar ambas cosas. Y estoy definiendo además el vector de tiempo. ¿Ok? Vamos a intentar. Yo creo que voy a tener un colapso en el sistema. Porque estoy grabando con QuickTime y voy a pedirle al sistema que me preste el micrófono. Vamos a ver. PDS. PDS. Funcionó. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular el retardo. Fíjense que el modelo que tenemos es que la señal que yo recibo es una versión retardada en D unidades, ¿ya? Atenuada en alfa y con ruido auditivo. Entonces, el D lo voy a definir yo, el alfa también y el ruido también. Entonces, la idea es utilizar la correlación cruzada para poder estimar D. ¿Ok? Entonces, el time lag, que es el retardo, le estoy poniendo 0,73, porque se me ocurrió. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Utilizando la frecuencia de muestreo y el tiempo de retardo, estimo el número de muestras que se tiene que retardar la secuencia. ¿Ya? Y este es el factor de atenuación, 0,5. Entonces defino una nueva señal, que lo único que hago es agregar el número de desplazamiento, el número de muestras que tengo que desplazar al principio. Entonces sí tengo retardada en 0,73, en este caso, segundos la señal.
¿ya? Lo multiplico por alfa, que es el factor de atenuación, y le agrego ruido auditivo blanco con menos 20 decibeles. ¿Ok? Entonces, hacemos esto y dibujamos los resultados. Acá. Pim. Fíjese que esta es la señal que reprodujimos, que dice PDS. Esta es la señal resultante. ¿Ya? Y si, para que vean, si le ponemos un ruido auditivo más grande, 20 decibeles, ¿ya? Vale decir, tenemos mucha señal y poco ruido, se dan cuenta que esa es la misma señal. Ah, me adelanté. Y fíjense que está desplazada por una cierta unidad. Entonces, si yo no tengo ruido, yo puedo ver dónde parte la señal acá, ver dónde parte la señal acá y tratar de estimar, ¿cierto?, el desplazamiento de, y con eso pudiese saber, en esta simulación del radar, ¿cierto?, estimar la distancia a la cual se encuentra el objetivo que me reflejó. Pero como el problema sabemos que es que la señal que llega es absolutamente ruidosa, vemos que la señal debiese ser aproximadamente así. ¿Ya? Entonces queremos, es la misma señal, solamente le agregué mucho ruido. Y además la atenué y le agregué mucho ruido. Entonces ocupamos el comando xcore que vimos recién para calcular la correlación cruzada entre S2 y la señal original, que es la señal que grabamos recién. Eso me da la correlación cruzada y me da el vector de lag, ¿ok? Que es el vector que nosotros definimos a mano recién antes. Entonces, la correlación cruzada tiene la gracia, piensen en lo siguiente, si tengo una señal y tengo la misma señal y la voy desplazando, ¿cuándo es máxima la correlación cruzada? Cuando ambas señales se solapan de forma perfecta, ¿cierto? Por eso la correlación cruzada, la correlación me da información de cuánto se parece una señal, porque cuando son exactamente iguales, la correlación es máxima, ¿ya? Entonces, ahora tengo una versión ruidosa, atenuada y desplazada de la misma señal. Entonces, va a llegar un momento en que cuando estas dos se alineen perfecto, el lag que tengo en mi cálculo de la correlación va a ser una estimación del retardo. Entonces, ¿qué hago yo? Busco cuando la correlación absoluta es máxima. Y ese ese es mi índice. Entonces, es un índice dentro del vector de correlación cruzada. Entonces, es ese tag. Entonces, si tengo dentro de mi vector de tiempo, puedo obtenerlo, ¿cierto? Exactamente con la frecuencia de muestreo. ¿Cuánto le habíamos puesto? 0,73. Eso es lo que me estima la función de autocorrelación. ¿Qué otro lo, ¿Perdón? ¿Qué otro lo pasa para abajo el tiro? Ah, en MATLAB, en Windows con F9. En Mac con Shift FN F7. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que estoy graficando es simplemente la función de autocorrelación. ¿Y esto qué maravilloso? ¿Ya? Fíjense que esta es la función, el retardo, y acá tengo la correlación cruzada. Y tengo la correlación que es 0, llega un momento en que se empieza a aparecer y hay un momento donde hay un pic. Y precisamente el pic máximo es cuando ambas señales están con perfectamente solapadas. ¿Ya? Y resulta que ese pic máximo es 0,73. Si uno no le agrega ruido, ¿ya? El resultado es exactamente el mismo, porque ahí es mucho más evidente. Fíjense que me da que la diferencia de tiempo es 0,73. A pesar de que las señales son es tan ruidosa la señal recibida, fíjense, ¡ping!, aparece el pic y me dice que es 0,73. Entonces, y lo puedo cambiar si quieren, 0, no sé, 93, 0,9. Y me da que es 0,9. Entonces se dan cuenta que de información podemos extraer información valiosa de la correlación cruzada y por eso es importante. ¿Ok? Entonces, para seguir acá, ya hicimos un ejemplo, digamos, simulado del problema de radar. Y por eso, a eso me refería con que la relación nos da una metodología para poder encontrar este retardo. Y se dan cuenta que al menos numéricamente es equivalente. ¿Ok? Entonces son imágenes del ejemplo, esto lo grabé anoche, así que obviamente la señal es diferente. Y se logra ver, ¿cierto?, que el peak es precisamente en el punto 0,73 que es el que había fijado en el código. ¿Ok? Entonces, cuando yo cambio la definición, bueno, eso es de función de correlación cruzada y es importante por lo que vimos recién. Cuando yo cambio X, o sea, y por X, tenemos lo que se conoce como la autocorrelación,
que es una medida de cuánto se parece la señal a sí misma. Sí, soy estúpido, lo sé, pero cuando tengo señales con ruido, sí, de verdad, cuando tengo señales con ruido, ¿ya? Cuando tengo señales con ruido, como la que vimos recién, fíjense que lo que en realidad estábamos calculando es cuánto se parece la señal a una versión ruidosa de sí misma, ¿cierto? Entonces, cuando tengo señales con ruido, tengo señales aleatorias. Entonces, las señales aleatorias, ¿ya? No, cada realización no es igual a la siguiente. Entonces, la función de autocorrelación me da cierta información acerca de la estabilidad. Porque si una realización de una señal aleatoria se parece a otra realización de la misma señal aleatoria, quiere decir que el sistema es medianamente estable, porque se parecen mucho. Entonces la función de autocorrelación me dice qué tanto se parece, ¿cierto? Una realización con otra, y por ende me da una información de qué tan estable es mi proceso, ¿ya? O qué tan estacionario es, qué tan poco varía. Entonces, ustedes no sé si tienen curso de procesos aleatorios, pero la función de autocorrelación es importantísima y me dice cuando un proceso es estacionario. Y si es estacionario, satisface un montón de propiedades que me permite analizarlo como tal. Si no es estacionario, bueno, en realidad no hay forma de analizarlo. ¿Ya? Y toda esa información se extrae de la función de autocorrelación. ¿Ya? Entonces no es tan estúpido como parece. ¿Ok? Y fíjense que la definición es exactamente igual, simplemente cambiamos x por, perdón, y por x. ¿Ya? Entonces ambas definiciones con el lag aquí o el lag acá son exactamente equivalentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cancelación de eco. No sé si alcancemos, pero lo vamos a intentar. Quedan 8 minutos. ¿Ya? Aquí lo tengo. ¿O no? ¿Este es otro? No, acá está. Otro ejemplo, ya sea con unos datos de MATLAB, es exactamente el mismo código. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a usar ahora? Para el ejemplo de eco vamos a usar la misma señal. ¿Qué es lo que es el eco? El eco es una señal que va, se refleja y vuelve. ¿Cierto? Entonces, es muy parecido al problema del radar. ¿Sí? Donde tengo una señal que va, se refleja y vuelve. Pero la diferencia es que se me acopla a mi señal. Cuando yo hablo, se escucha el eco y digo hola, 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 hola. O sea, es la señal hola más todas las réplicas que van y vienen. Entonces, a diferencia de este modelo, ¿ya? Lo que yo tengo es que mi señal I es la señal X de N, ¿ya? Más la señal reflejada. Y eso me genera el eco. Y así lo modelamos. ¿Ya? Entonces, fíjense que hacemos lo mismo. Asumimos algún minuto se va a reflejar. Entonces, la distancia de reflejo va asociada al tiempo, como lo vimos en el radar. Entonces, así modelamos el eco. Entonces, lo que voy a hacer es ocupar la misma señal que ya grabamos, ¿cierto? No tengo que grabar de nuevo. Y vamos a hacer que se refleje en 0,2 segundos. ¿Ya? Entonces, vemos cuántas unidades es y cuánto lo atenuamos. Esto es exactamente lo mismo que antes. Entonces, defino la señal original como lo único que hago a la señal original es tomar la señal que ya grabé y agregarle ceros a la distancia al final, para que queden del mismo largo y poder sumarla. ¿Ya? Y la señal de eco va a ser lo mismo que antes, una ristra de ceros al principio y la señal atenuada, es lo mismo que antes. Y fíjense que la señal con eco va a ser la señal original más la señal de eco. ¿Sí? ¿Me siguen? Si entendieron el problema anterior, este debe ser trivial. Solamente estamos utilizando el modelo que tengo ahí abajo. ¿Ok? Y insisto, le agrego ceros acá al final, cosa que tenga el mismo número de elementos y las pueda sumar de forma directa. Defino el vector de tiempo de la misma forma y aquí voy a graficar. No definí las señales. Fíjense que esa es la versión original, la señal original que grabamos recién, ¿cierto? Que dice PDS. Y esa es la versión atenuada, desplazada en 0,2 segundos. ¿Ya? Atenuada. Y si la sumo, tengo la señal. Esta es la señal resultante. La señal con eco. Y si quieren la podemos escuchar. Aquí tengo para poder escucharla. Vamos a subir el volumen. Acá está. PDS. ¿Se dan cuenta que está el eco? ¿Ya? Ese es el modelo del eco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Cuando tengo una señal que tengo que ver cuánto se parece a sí misma. ¿Ya? Entonces, para eso calculo la función de autocorrelación. Y le pongo que es unbiased porque, bueno, pueden entrar a Xcore
y ver a qué se me refiero con esto, pero es un estimador sin offset, ¿ya? Eso es la estimación offset de unbiased, ¿ya? Y como es eco, sé de que el desplazamiento siempre es positivo, ¿ya? Porque el tiempo es positivo, o sea, fue y después volvió, ¿ya? Entonces calculo la función de autocorrelación y después restringo solamente para aquellos tiempos positivos, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Después voy a graficar esto de acá. Esta es la función de autocorrelación, solamente para valores positivos. Fíjense que cuando es cero es muy grande y después tiene una oscilación normal y de repente, ¡pah!, acá hay un pic. ¿Ya? Y ese pic es clarito. ¿Se dan cuenta? Tiene así de repente, ¡pah!, aparece un pic. Entonces yo ocupo aquí la función de MATLAB, find peaks, y cerré la imagen. No, la cerré. Sí la había cerrado. Abrámosla de nuevo. Fíjense que el peak es, miremos el rango más o menos para identificar dónde está, mayor a 9 menos 4. Entonces le pongo que sea mayor a 9 por 10 elevado a menos 4. Y me dice que tengo todos estos peaks. ¿Ok? ¿Dónde está la imagen? Y claramente identifico todos estos. Se dan cuenta, después de este no hay ni un otro peak que satisfaga esta condición. Entonces el peak que a mí me interesa es el último de este vector. Entonces si es el último le voy a poner aquí end. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo un filtro, ¿ya? Que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que tiene función de transferencia de esta forma. Tengo un 1, tengo muchos ceros y tengo alfa, ¿ya? Lo que yo quiero hacer es definir un filtro que tenga una respuesta muy parecida a esta, ¿ya? Donde tengo la función original y tengo la función alfa desfasada en z unidades. Cuando veamos transformada a z lo vamos a ver, y ustedes ya la saben, ¿cierto? Ustedes ya vieron transformada a z. Si le tomo transformada a z a esto es y de z, ¿cierto? X de z más alfa, el desfase en z se traduce como z elevado a menos d, ¿cierto? X de z. Si tomo ¿cuál es la función de transferencia? Y sobre x, ¿cierto? Aquí puedo factorizar por x. Entonces me queda x de z, me queda 1 más alfa z elevado a menos d. Entonces, la función de transferencia va a ser y sobre x de este filtro. ¿Ya? Entonces, el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser parecido a este de acá. ¿Ok? En realidad, no es exactamente eso lo que yo defino, ¿ya? Pero de ahí viene la definición. Y fíjense, lo vamos a ver como les digo después, el numerador es 1 y el denominador tiene un factor 1 al principio, tiene puros ceros para todos los elementos fuera del peak y tiene un factor de alfa para el último elemento, ¿ya? Y le paso esos coeficientes, ¿cierto? Y le paso la señal con ruido, la señal con eco. Entonces, esa es la señal resultante. Fíjense, vamos a graficar la original y después vamos a graficar la versión filtrada. ¿Se parecen? Es casi la misma. Que uno la puede escuchar, ¿cierto? PDF. Y tiene un poquito de eco, es porque el filtro digital no es perfecto. Pero se dan cuenta que escuchemos ambas, a ver, para que entiendan, que noten la diferencia. PDF. PDF. ¿Se notan que está minimizado el eco? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos la función de autocorrelación para identificar exactamente el lag y después utilizamos un filtro que vamos a ver cómo definir en el siguiente capítulo, ¿cierto? Para poder cancelar el ruido sabiendo esa información, una vez que ya están alineados, ¿ok? Porque fíjense que ese lag lo ocupamos exactamente aquí para poder definir cuántos ceros voy a tener, cuál es la distancia en ese filtro que más o menos traté de definir allá, ¿ok? Pero ojo que ese filtro no es el mismo que dije acá, ¿ya? Pero de ahí viene. ¿Ok? Entonces, les dejo que le den una mirada a las propiedades de autocorrelación, que son dos las más importantes, que la energía es exactamente eso, ¿ya? Es evidente, porque si reemplazo es por definición, y pueden ver las notas, ¿cierto?, para ver cómo se llega a demostrar de que siempre la función de autocorrelación está acotada por estos dos gallos de acá, y por ende uno la puede normalizar por este factor, y siempre queda menor o igual a 1, ¿vale? Ok.